jóvenes? Bendiciones, bendiciones a ustedes. Estamos ese día, sábado 23, nuevamente con el programa Conectados. En esta ocasión vamos a estar estudiando un tema titulado Atrévete a ser quebrantado. Ya es el sábado pasado, tuvimos nuestra primera enseñanza, nuestra primera meditación. Y este día vamos a estar estudiando el tema Atrévete a ser quebrantado. Vamos a estar haciendo uso de unas diapositivas, los cuales nosotros vamos a estar tratando este tema, y que está basado en Mateo capítulo 5 versículo 3 al 4. Así que le vamos a estar dando lectura a Mateo capítulo 5 versículo 3 al 4. Como dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Para iniciar, pongámonos a pensar cómo sería la vida sin Dios. ¿Cómo sería la vida sin aquella persona o aquel ser que vino a cambiar rotundamente la historia de nuestro planeta, la historia de nuestra vida? ¿Cómo nosotros nos comportaríamos? ¿Cómo nosotros seríamos de igual forma ante todas estas situaciones? Muchas veces nosotros nos olvidamos de aquel ser que nos dio la vida, de aquel ser que ha proporcionado todo lo necesario para nosotros. Así que pensemos qué sería de nosotros sin Dios, sin su fortaleza, sin una esperanza, sin la esperanza de tener una eternidad con Él. ¿Cómo seríamos nosotros? Esa esperanza con la que llena nuestro corazón de paz en los peores momentos. Por no decirlo de otra manera, estos son pensamientos que no nos agradan, podríamos decir. O yo diría que no serían de agrado para nosotros. Como jóvenes cristianos, tal vez en mi caso, yo crecí en la iglesia, yo he nacido en la iglesia, y pues me he desarrollado totalmente con mis habilidades, los dones que Dios me ha dado en la iglesia, y siempre he tratado de ponerlos para servir a la iglesia y principalmente a Dios. Y hay otros jóvenes que tal vez no han nacido en la iglesia, tal vez han llegado a una cierta edad a la iglesia, se bautizaron, empezaron en su vida cristiana, pero quizás esto es más difícil para aquellos que hemos nacido dentro de la iglesia, porque nos es difícil sentir o pasar un domingo sin reunirnos, sin ir hacia el edificio a reunirnos a la iglesia. Se nos es difícil pensar en que no podemos estar con las demás personas, en que no podemos ir a congregarnos con las demás personas. Y es que siendo desde pequeños se nos ha inculcado el reunirnos, cada domingo estar levantado temprano para bañarte, para alisarte, para ir a la iglesia. Yo sé que es algo que en esos momentos hace mucha falta, demasiada falta en la vida de cada uno de nosotros. Y es cuando nosotros vemos en realidad lo que es la vida real. Sin embargo, para muchas personas ese es el diario vivir de ella. Sin embargo, hay muchos jóvenes que no tienen la costumbre o no están acostumbrados a ir a una iglesia, no tienen la costumbre de cada domingo estar reunidos en una congregación, sino que lo que ahora nosotros estamos viviendo es el día común de todas las demás personas. Y es algo de que tal vez, quizás es una mayoría de personas, una gran cantidad de jóvenes que viven en esa misma situación, porque aún no han conocido la palabra de Dios. Y es que muchas veces nosotros nos negamos al ser quebrantados por Dios. En el versículo que leíamos de Mateo, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de Dios. Ahora vamos a definir algunas preguntas.
Número uno, ¿qué es quebrantamiento? ¿Qué podemos llamarle a nosotros un quebrantamiento? Y es que cuando vemos el quebrantamiento que se nos menciona en Mateo, en el versículo 3, versículo 4, cuando se refiere a los pobres de espíritu y que se refiere a los que lloran, es y por qué debemos ser considerados dichosos por ser parte de estos grupos. Y le voy a dar lectura a un pequeño dato que está acá, que dice: los pobres de espíritu, dice que este término se combina con el paralelo en Lucas capítulo 6 versículo 20, que dice que contrasta al económicamente pobre con el rico, pero no se refiere a no tener dinero, ya que el dinero, la falta de él, no es un asunto moral en sí mismo. Y esto es la parte más interesante. Dice que se trata de aquella persona que, como no tiene esa posibilidad económica, que no tiene posibilidad ya sea de obtener algo, tiene que depender de una persona. Entonces, ¿cómo lo podemos definir el pobre en espíritu en nuestra vida cristiana? Es que nosotros dependamos totalmente de Dios. Así como un bebé depende de su madre al estarlo alimentando, así como él depende de su cuidado, así nosotros debemos de depender también de Dios. Debemos de ser pobres en espíritu. Dice que los que lloran, dice que las bienaventuranzas se construyen una sobre otra, dando a la línea anterior un significado adicional. En este caso, la persona que se da cuenta de lo mucho que depende de Dios, llora por lo mucho que está perdida sin Él. El mismo pensamiento de pecado lo enferma, y como resultado, obtiene el arrepentimiento, y es cuando se entrega a Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto en una situación que nos sentimos confundidos, nos sentimos, de un montón de maneras, y que tal vez más de alguna vez hemos llegado a derramar una lágrima por esos momentos? Más de una vez hemos llegado a tener esos momentos en los que no hayamos qué hacer y no encontramos ninguna salida. Y es el momento cuando decidimos buscar a Dios. Eso significa el quebrantamiento espiritual. Es lo que deberíamos de hacer cada uno de nosotros como juventud cristiana, un quebrantamiento espiritual. Dice que al igual que una persona en situación de pobreza económica tiene que depender de la ayuda de alguien, más los pobres en espíritu deben de depender de Dios. Y ahora te hago una pregunta a vos que estás ahí al otro lado de la pantalla. ¿Será que vos ya tuviste ese quebrantamiento espiritual en tu vida? ¿Será que vos ya te has considerado como un pobre en espíritu? ¿Será que vos ya has llorado por esa pobreza espiritual que tienes en tu vida? Te lo dejo como pregunta. Y algo difícil, y hablando de eso, es algo muy difícil, el cómo llegar a obtener una actitud de quebrantamiento. Cómo lograr ese saber llegar a Dios, saber ese entregarme a Dios. Reconocemos que nuestra vida es incompleta sin Dios. Reconocemos que... Voy a poner esto por acá. Reconocemos que nuestra vida está incompleta sin Dios. Estamos perdidos por nuestra propia cuenta. Pero cuando Dios viene, es cuando se hace el milagro del quebrantamiento en nuestra vida espiritual. Si nosotros optamos por una actitud de quebrantamiento, ¿qué es lo que se nos promete? ¿Qué es lo que nosotros podemos conseguir a través de esa actitud de pobreza espiritual? Dice, Dios no nos deja en ese estado de pobreza para siempre. Dios siempre tiene una respuesta. Si dependemos de Él, vamos a disfrutar de todo lo que su poder y su reino nos ofrece. Y cuando nos alejamos del pecado que nos aflige, somos consolados con un perfecto perdón. Pero solo cuando tenemos una actitud de quebrantamiento. Jóvenes, en la Biblia hay muchos ejemplos y hay muchas personas que se atrevieron a ser quebrantadas por Dios. Y saben que ellos iban a recibir esa promesa, que ellos iban a recibir esos bienes.
Entonces vos, ¿por qué no lo has hecho? ¿Por qué nosotros no lo hacemos? El quebrantamiento no es fácil y es algo que debemos de tener en mente. Y para eso vamos a ver otro verso de la Biblia. Va a ser Jeremías 10:23. Dice: Conozco Jehová que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el orden de sus pasos. ¿Qué podemos concluir con este verso bíblico? Dice: Conozco Jehová que el hombre no es señor de su camino. Ninguno de nosotros somos dueños de nuestra vida. Ninguno de nosotros sabemos qué va a pasar mañana, qué me va a pasar dentro de una hora, qué me va a pasar dentro de un minuto. Sino que dice: ni del hombre que camina es el orden de sus pasos. Dios es el que dirige nuestros pasos, pero debemos de tener esa actitud, debemos de atrevernos a ser quebrantados por el Espíritu Santo. Mire lo que ahora dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 3, dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y escuche bien esto: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto de vuestra vida, está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué podemos opinar o qué podemos sacar de ese versículo? Si bien es cierto, cada uno de nosotros dependemos de Dios, pero esa actitud de quebrantamiento inicia cuando nosotros miramos las cosas que están arriba, miramos las cosas que nos esperan con la promesa, miramos las cosas que Dios nos ha prometido en su palabra. Entonces, ¿por qué no nos atrevemos a tener una actitud? ¿Por qué no nos atrevemos a ser quebrantados por Dios? Muchos hemos pasado por momentos difíciles, por momentos estresantes, por momentos en los que no hayamos respuesta. Entonces este es el momento específico para que vos te puedas atrever, te atrevas a ser quebrantado por Dios. Miren lo que dice Lucas capítulo 23, versículo 24. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Cuántos de nosotros hemos estado perdidos y hemos estado muertos en nuestra vida espiritual? Yo sé que vos, yo sé que algunos de tu familia, incluso yo, hemos estado aferrados y hemos estado como esclavos del mundo que no nos quiere dejar. Pero ahora Dios viene y te dice: hijo, deja que sea yo quien quebrante tu vida y la vuelva a transformar. Como es el ejemplo del barro en Jeremías. Cuando se cuenta la historia o cuenta Jeremías de que va hacia el taller del alfarero y ve que se desploma lo estoy parafraseando, que se arruina lo que él estaba formando. Entonces él lo vuelve a recrear. Y es lo mismo que Dios hace con nosotros. En el momento que yo me atrevo a ser quebrantado por él, entonces él vuelve a rehacer mi vida, vuelve a rehacer mi corazón, vuelve a rehacer mis actitudes, mis pensamientos, todo lo que yo soy. Él vuelve y lo rehace. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad a Dios? Y es que acá en Lucas dice que hay que despojarnos de nosotros mismos. Hay que despojarnos de nuestros pensamientos. Hay que despojarnos de aquellas cosas que pueden afectar en mi vida. En muchos casos puede ser mis amigos, puede ser mi propia familia, mis padres o personas a mi alrededor que lo único que quieran no es el bien para mí. Debemos de despojarnos de todo eso para poder alcanzar una actitud de quebrantamiento espiritual. Y el segundo punto es que nosotros tomemos esa cruz, sigamos a Cristo y que estemos dispuestos a renunciar a nuestra vida total.
Jóvenes, el llegar o el tomar o el aceptar ser quebrantado llevan muchas cosas que a corto plazo van a afectar tal vez mi vida, entre comillas, van a afectar mi vida, pero no es nada comparado a la promesa que se nos ha dado, que vamos a llegar a obtener. Así que, jóvenes, el mensaje básico de esta tarde, pequeño mensaje, es que cuando nos convertimos en Cristo, nuestra vida ya no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios. Y eso debemos de tenerlo muy claro. ¿Por qué? Con el fin de vivir los planes de Dios para nuestra vida, debemos ser quebrantados y estar dispuestos a dejarlo todo por Dios. Estar dispuesto a dejar nuestras metas, nuestros deseos, nuestras ilusiones y dejar que nuestra prioridad sea solo Dios. ¿Cómo? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues entregando completamente mi vida a Cristo y siguiendo sus planes sin importar las tentaciones o sacrificios que pueda enfrentar. Así que yo en esta hermosa tarde, siendo las 4:13, te invito a que tomes un momento, que te puedas acercar un momento a la presencia de Dios, puedas abrirte totalmente a Él y que Él sea quien quebrante tu vida y la vuelva a rehacer, la vuelva a recrear nuevamente, creándote como un hijo de Dios. Si vos ya sos cristiano, si vos ya aceptaste a Dios, perfecto, está increíble, pero es necesario que sigamos teniendo esos quebrantamientos en nuestra vida. No para siempre, o mejor dicho, nunca vamos a poder llegar a ser perfectos como lo es nuestro Dios, pero debemos de luchar constantemente en intentar llegar a serlo. Jóvenes, Mateo 5, verso 3, te invita a que seas quebrantado en esta tarde. Así que, jóvenes, espero que ese mensaje pueda ser de aliento para ustedes y que cada uno de nosotros podamos haber aprendido algo en esa tarde y que de igual forma nosotros la podamos compartir a las demás personas. De igual forma, ya para ir finalizando solo con unos anuncios, ese día a las 8 p.m. se estrena el programa juvenil de Producciones IDC, así que en los comentarios voy a estar fijando el link para que ustedes nos puedan acompañar esta noche a las 8 p.m, ya sea por Facebook Live o por YouTube, para que juntos como juventud, no solo de El Salvador, sino de todas partes de Latinoamérica, podamos adorar a Dios. Y igual te hago la invitación para que el próximo sábado a la misma hora, a las 4 p.m, puedas estar sintonizándonos por medio de esa página, y ya pronto de igual forma en nuestro canal de YouTube que puedes ir a suscribirte como Jóvenes Sin Límites. Así que, jóvenes, sin más que decir, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y que Él sea quien guíe sus vidas y cada uno de sus pasos.